Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esta sonrisa que ustedes pueden apreciar, qué lindo sería sonreír siempre. A veces, amigos míos, la vida no nos permite sonreír como quisiéramos siempre. Determinadas circunstancias de la vida nos lleva no solamente a no sonreír, sino a veces llorar, porque esa es la vida. Hay momentos tristes, hay momentos muy alegres. Por eso cuando estamos sanos, nosotros y nuestros seres queridos, disfrutemos la vida. Disfrutemos la vida. Que por otra parte, no es muy larga la vida. Cuando uno es muy jovencito, no piensa que puede tener, o que va a tener 40, 50, 60, 70, 80 años si vive. Jamás piensa en eso. Cree que la vida es eterna. Por eso se cometen tantos errores. Porque si en algún momento de la existencia nos detenemos un instante para poder apreciar, valorar la vida con los que nos rodean, con ese amor al prójimo que quiere significar, como ustedes bien saben, próximo, el que está más cerca. Bueno, aquí estamos entonces, este lunes 18 de noviembre del año 2024. Tenemos dos entrevistas, ejemplos por seguir. Tenemos un médico argentino, cardiólogo, que nació en Córdoba, pero ama San Luis, se considera, y él lo dice, sanluiseño, y ahí opera este cardiólogo estudioso, muy estudioso, que lo presentamos porque, ¿saben una cosa? Operó al padre. ¿Qué edad tiene el padre? 90 años. Una técnica de la que él es un maestro, este médico argentino, que entre paréntesis, cuando era muy joven, le salvó la vida a Maradona, haciéndole un cateterismo en Uruguay. Presten mucha atención, llenémonos de orgullo de este médico argentino que debemos cuidar a nuestros científicos, a nuestros médicos, a nuestros maestros. Debemos cuidarlos. No debemos terminar con ellos, debemos hacerlos crecer. Viva la educación, viva la ciencia, viva la tecnología. ¿Qué es decir? Viva el trabajo de todos los argentinos. Vamos entonces con la primera entrevista. Un médico argentino. Atención, país. Muchísimas gracias, Fernando, querido médico argentino, eminente cardiólogo de nuestro país, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos tus colaboradores que trabajan contigo. Un placer poder charlar contigo. Debo decirte, algo te dije fuera de cámaras, que decidimos la entrevista por este acontecimiento de haber operado vos a tu padre de 90 años. También cuando leí un poquito sobre tu vida, casi tu decisión de ser médico pareciera que tuvo que ver algo tu abuelo, que murió después de una intervención quirúrgica que te ha hecho sufrir mucho como joven. Además de esas cosas, una vida interesantísima tienes, de estudio, de pasión, de amor por la profesión, y de enormes sacrificios en tu vida. ¿Dónde naciste, hermano? Yo nací en Villa Dolores, Córdoba. Es una ciudad que está, digamos, tras la sierra de Córdoba, y está muy vinculada a San Luis porque, bueno, geográficamente están pegados, y también por la relación que hay entre la gente, ¿no? Porque, digamos, son lugares muy,
muy cercanos entre sí. Así que, bueno, nací ahí y al poco tiempo nos mudamos a un pueblito que se llama La Toma, que estuvimos, todo esto tenía que ver con una actividad en ese momento que mi papá tenía, que era hacerse cargo de yacimiento de minas, de concentrado de tungstenos, que se llama chelita, ese mineral, Sí. y que se usaba para fabricar, para ennoblecer el acero en realidad, y para la fabricación de armas. Entonces, mi papá, el hijo menor de 8 hermanos, de mi abuelo Fernando Pastor, todos nos llamamos iguales, ¿viste? No ha Sí. habido mucha originalidad en la transmisión del nombre. Y bueno, que había dejado a sus hijos ahí en ese lugar. Y como estaba cerca del pueblo de La Toma, ahí estuvimos viviendo. Yo vivía hasta los 12 años ahí. Bueno, ¿cómo era ese pibito? ¿Cómo era Fernandito a los 8 o 9 años en ese rincón de San Luis y de la patria? ¿Cómo era ese pibito? Contame algo. La verdad que son bastantes años para atrás, ¿no? Pero lo único que te puedo decir, a modo de resumen, yo fui feliz, por sobre todas las cosas. Qué maravilla. Eh, Porque era un pueblo chico, donde existían todas las libertades. Tus padres te daban esas libertades porque mi mamá estaba en mi casa, mi papá trabajaba, pero en la zona estaba rodeada de gente que era gente de trabajo, como todo ese pueblo. Es un pueblo predominantemente minero, manufacturero, pero era un pueblo chiquito, el San Luis. En un San Luis que era diferente al San Luis de ahora, en un San Luis más distante porque, digamos, logísticamente era difícil y complejo la comunicación, pero que en ese espacio yo viví, digamos, una infancia inolvidable. Y digo esto porque frecuentaba el juego con mis amigos de esa época y también bueno, con ese berretín de mi papá de que lo acompañara a la mina, que para mí era como las películas de cowboy o de las películas del oeste americano, porque eran así, o sea, era bajar a pozos que tenían 80, 90 metros de profundidad en una maquinita que le decían zorrita, que era donde los mineros bajaban, ponían el gelamón, o sea, primero hacían la perforación en la piedra, después de haber seguido la veta, hacían la perforación, ponían el gelamón, subíamos en el carrito, ¡pum!, se detonaba de arriba y después bajamos. O sea que esos pozos todavía están en la Mira mina vos. y tienen una distribución, digamos, transversal al pozo principal. Entonces, en esas cuevas, cuando hace mucho calor, la gente se bajaba a tomar mate o a pasar la tarde ahí porque es pesado el calor de Loma Blanca del lugar. Eso todavía está. Fernando, no te pregunté, ¿mamá vive? Sí, sí, ambos, los dos. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama mamá? María Cristina y bueno, y mi papá Fernando. Fernando. Ambos dos están vivos. Bueno, son un poco la razón por la cual estoy acá, donde vivo, más allá de que eh, soy una persona que se nutre del afecto, se nutre de las vivencias, que tiene esa jerarquía en los valores. Me gusta el vínculo con las personas y que ese vínculo sea profundo, sea significativo. Mira vos. No es una pose, ni es como una característica. Ni siquiera fue una elección, creo yo. Es una característica. Una característica. Y que me he dado, así como me ha dado muchísimas satisfacciones, como todos en la vida, hay cosas lindas y cosas feas, pero predominan las cosas lindas. ¿Tenés hermanos, Fernando? Tengo una hermana, se llama Cristina Madeleine. ¿Menor? Sí, es menor que yo, tiene 2 años menos que yo. Vive acá a unas cuadras de mi casa también. Somos una familia, eh, por parte de mi madre, sobre todo era aglutinante, y con muchas semejanzas a la familia de Laura, mi esposa, que también tiene una familia enorme acá de Villa Mercedes, una familia también muy conocida, y también con esa característica, ellos son descendientes de tanos, todos tenían panadería acá, con costumbres muy a la vieja usanza, ¿no? Sin ser viejos todos, pues están todos
en este plano. Bien. Así que una familia, tanto de parte mía como de la parte de ella, realmente hermosa. Muchísimas gracias, querido médico prestigioso argentino, Fernando, que te haga este tipo de preguntas, que me permitas este diálogo, porque ya por lo que dices, por lo que vives, comprendes, aceptas este pensamiento mío de aquello que hay que revalorizar el sentido de la familia para darle un sentido cierto a la vida. Te imagino hiperactivo, como todo cardiólogo, como todo médico, y por lo tanto te has adelantado. Supongo que el amor de tu vida, ya me lo has dicho, se llama Laura, tu esposa. Sí, que anda por ahí supervisando todo. Anda por ahí dando vueltas, ya se va a acercar en algún momento. Y bueno, te voy a Eh, comprometer, dime qué es Laura en tu vida. bueno, Laura fue ese, esa usina y ese cable a tierra a la vez, que, como le dije una vez, que era la paz que calmaba mis tempestades, y no fue un piropo, sino una realidad. Mira vos, Porque eso soy yo, una tromba, ¿no? Una tromba de actividades, de cosas, de imagino. ilusiones, de proyectos concretos, concretados, o proyectos que fueron proyectos y no se concretaron. Pero los que yo creo que no fueron es porque no debieron ser, y mucho de eso tiene que ver, no por una cuestión de conservadurismo, sino por una cuestión de realismo. A mí me encanta proyectar, me encanta. Estoy todo el tiempo pensando en cómo hacer cosas, en qué cosas pueden llegar a darme esa luz que hace que todos los días te levantes con una ambición, pero no una ambición material, sino una ambición que te ponga de pie con ánimo y que te hagan hacer cosas. Y vos fíjate que esto no es una expresión demagógica, sino que el bien que vos provocás es una caricia al alma y que después se va reproduciendo y se va multiplicando. O sea, es algo realmente fortalecedor en todo aspecto. Y bueno, la mayoría de los proyectos que tengo, que hago, tienen que ver con eso. ¿Tu escuela primaria dónde fue, Fer? A ver si recordás alguna maestra. ¿Qué pregunta? Eh, Fue en La Toma, en el colegio Domingo Faustino Sarmiento. Mira, Eh, Me acuerdo de la señorita Gladys. mira vos, ¿en qué te Me acuerdo de metí? la señorita ¿En qué Gladys. te metí, querido Sí, médico? tratando de buscar y bucear un poco en esos espacios recónditos del recuerdo, me acuerdo de ella. Eh, Quizá porque tenía una figura muy particular para mí. Me acuerdo de ella nada más. Mira vos. Pero bueno, fue la toma en esa infancia que te digo que viví, que fue tan linda, ¿no? ¿Y la escuela secundaria dónde la hiciste? La escuela secundaria hice acá en Mercedes, Mm. la escuela normal superior de Villa Mercedes. Terminé como en el colegio, que era acá en Mercedes, hay cuatro instituciones que forman a nivel secundario, cuatro o cinco, y bueno, yo pasé por la normal y por el colegio, porque así como era una tromba, como soy una tromba ahora, también era una tromba de niño y de adolescente, entonces andaba era un personaje muy importante, pero divertido, bien, o sea, así que bueno, empecé mi secundaria en el colegio normal y después lo terminé en el colegio nacional. A la Escuela Nacional. Y soy egresado del colegio nacional con Esteban Pedernera y de ahí me mudé para Córdoba Córdoba. para ¿Y estudiar. sos médico egresado de la Universidad La Universidad Nacional de Córdoba, de Córdoba? sí. O sea que sos producto de la universidad pública. Exacto, exacto. Soy tanto de la escuela primaria, secundaria y la universitaria. Muy bien. Con Laura hubo tres frutos, ¿no? ¿Me dijiste? No, con Laura tengo dos hijos, Dos María hijos. Emilia, sí, María Emilia y Juan Albano, y Juan Fabricio fue producto de una relación cuando yo era estudiante en Córdoba. Eh, Nació Juan Fabricio, que es el más grande, que también vive acá, en Mercedes. Tengo dos hijos viviendo acá y uno viviendo en Córdoba, que está trabajando, que es médico también. Así que comparto con los dos que tengo acá cerca. Qué lindo esto. Qué grande Laura, ¿no? Sí, Qué sí, lindo esto. la verdad Te dije que esto iba a ser una nota que iba a quedar para tus bisnietos. Dime, ¿conociste a tus abuelos, Fer?
Sí, conocí mucho más a mi abuelo, a Humberto Silvera, que fue, digamos, el de que hablábamos al principio, fuera de la cámara, con respecto a que tuvo vinculaciones con la familia de él, no sé, el abuelo de él, con San Martín. Con ellos tuve mucho más vínculo con mi abuela y mi abuelo que con mis abuelos paternos, Mira vos. porque como dije en ese momento, mi abuelo paternos vivía en Córdoba, era muy lejos la toma de Córdoba y en esa época la logística y los tiempos por ahí no daban como para que, bueno, para que las visitas fueran asiduas o frecuentes. Entonces, mi abuelo en ese momento tenía, digamos, cargos importantes o actividades que en ese momento le llevaban mucho tiempo y no invirtió mucho tiempo en eso, ¿no? Por lo menos en conocer a su nieto. Entonces, las veces que yo he ido o que lo he visto es porque he ido a Córdoba, a la casa de él, eh, las veces que no fueron muchas, y que tengo algunos vagos recuerdos de su casa, de su oficina, de su escritorio. O sea, con la mirada de niño, ¿no? Con la mirada de niño de entrar a un lugar que me parecía palaciego y que de pronto, cuando fui hace poco, porque sigue estando en la casa, era una casa común, pero para mí era como algo, no sé, gigantesco. Era la mirada de niño, ¿no? Así que tuve mucho más contacto con mis abuelos maternos, con Humberto y con Petrona. Mira vos. Y fueron prácticamente los que ayudaron a mi mamá a criar la persona que soy. Eran dos excelentes personas. Qué lindo, ¿viste? Pensaba en tu tatarabuelo que vos has contado, ¿eh? Que tenía una casa justamente en San Luis, que pasa por ahí nada menos que San Martín, creo que no sé si era 1818, pasa por Sí, ahí, se le rompen esas ruedas tremendas, qué sé yo, y tiene que alojarse 3 días en la casa de tu tatarabuelo. ¿Quién te contó? claro. Sé que están los libros esto. ¿Cómo viene Sí. esto a tu vida? Bueno, digamos, cuando hablábamos recién sobre mi infancia y de mi relación con mis abuelos maternos, mis abuelos maternos vivían en el Morro. Humberto y Petrona vivían en el Morro. Y Humberto heredó la casa familiar de estos colonos portugueses que vinieron en el siglo XVII Mira vos. y que empezaron a desarrollar actividad comercial y que fue creciendo eso y esa casa se convirtió en una suerte de fonda o de como de mini hotel o algo así, pero era una casa enorme que tenía ramos generales y era la única casa del pueblo que tenía dos plantas, la planta alta y planta baja. Y sí, fue en el año 1819, si bien digo, cuando en la gesta sanmartiniana, San Martín tenía que asumir como intendente de Cuyo, en Mendoza, usaba el Camino Real. El Morro era parte de la ruta del Camino Real que pertenecía a la Capitanía de Chile en esa época. Por eso los chilenos nos reclaman algún tipo de soberanía en alguna zona, porque la Capitanía de Chile, en el Virreinato, tenía 500 leguas desde Chile hasta hacia el Atlántico, y esas 500 leguas se cumplían acá, en esta zona, en la zona de San Luis, por ahí. Vos. Así que en la campaña libertadora de Chile y en la conformación del ejército sanmartiniano, el Ejército de Liberación de los Andes, San Martín pasó varias veces por ahí, por el Morro, pero bueno, fue en ese año que cuando tiene ese accidente con la carreta, que estaba acompañado por Remedios y por un capitán de campo que se llamaba Tom O'Brien, un irlandés que era, bueno, compañero de todas las gestas del general. Se quedan ahí, se quedan 3 noches, 4 noches, hasta que el gobernador Vicente Dupuy le pudiera enviar la ayuda que San Martín le pedía por carta. Así que se quedó ahí en la casa, en el altillo, como decía mi abuela, y dejó ahí una carta de agradecimiento y un cuchillo, un sable corvo, Vos. eh, en agradecimiento a la familia, y bueno, eso fue donado por mi abuelo al Museo de San Luis, por Humberto Silvera. Así que, bueno, en esa casa
digamos, transcurrió mi infancia. O sea que yo subía a esa habitación que durante mucho tiempo fue preservada de esa manera porque, digamos, tenía todo un concepto europeo. Así que esa fue la historia del tránsito de San Martín por la casa de mi abuelo. Qué lindo esto que dices. ¿Por qué sos médico? Eh, la enfermedad de Humberto, de mi abuelo, fue una enfermedad de larga evolución, tórpida. Eh, Siempre tuve una vocación vinculada al servicio. Si vos me preguntás por qué, no tendría una respuesta ahora inmediata para relatarla, pero siempre estuve vinculado a la actividad del servicio. Fui monaguillo de chico, Ah, fui mira, mira. bombero de más Ah, adolescente, bueno. y después la medicina fue como algo que vino prácticamente como por añadidura, ¿no? Y esa necesidad de ayudar y de entender algunas cosas que afectaban a personas que para mí tenían significado. Mi abuelo fue uno de ellas. Y bueno, elegí esa carrera digamos, por sobre otras cosas que por ahí mi padre hubiera querido que yo fuera, pero la Bien. verdad es que no tuve dudas. Y tampoco tuve dudas en la especialidad. Inclusive yo quería ser especialista en lo que hago antes de ser médico y antes de empezar la carrera de medicina. Mira Tenía vos. claro eso. Así que, bueno, elegí bien. Elegí bien porque no es un trabajo para mí, algo que hago con pasión, lo hago con placer. Me levanto todos los días con la satisfacción de saber de que hay N número de personas que puedo ayudar o puedo incidir positivamente en sus vidas. Y la verdad que me va bien, creo que por eso. Me va bien en el sentido de que tengo buenos resultados médicos, tengo pacientes que me quieren, no sé si me siguen, pero me quieren, No tengo más allá dudas. del resto. Así que por eso medicina. Vos sabés que a veces he hablado con tantos médicos, ¿no? Y les digo como a un maestro, ¿no? Ustedes no se lo proponen, por supuesto, pero ustedes suelen lograr la fama póstuma, que dirán, ¿qué carajo me importa? Pero la fama póstuma. ¿Y por qué? Porque de pronto vos, Fernando, has hecho con esta técnica una intervención a alguien, esa persona se comenta en la familia, se lo comentan a los hijos, le comentan a los niños. A mí me operó tal médico llamado Fernando en tal lugar y acá estoy. Y estuve tantos años en esto. Por supuesto que no tienen por qué pensar en eso, pero esto como vos has dicho, me quieren, y qué lindo es sentir que a uno lo quiere, ¿no? Que lo quieren. ¿Qué le dirías? Vamos a tener algunas imágenes acompañando esta charlita de la técnica que estás empleando, que empleaste incluso con tu padre, operaste a tu padre, uno de los motivos de esta nota, y hay dos preguntas. ¿Cómo es la técnica y qué siente un médico? ¿Cómo has hecho como médico, como cardiólogo? Si es para pensar, o tal vez lo pensabas o no, que estabas interviniendo para prolongar la vida nada menos que de tu padre. Es una pregunta que me hicieron, para lo cual parece que la respuesta la tuviera preparada, pero en realidad no es así, es una respuesta sentida desde el corazón, o digamos desde la conciencia, eh, desde el conocimiento. Por ejemplo, hay una serie de televisión de la cual no es tan nueva, tiene como casi 15 años, se llama Grey's Anatomy. Y hay un capítulo de esa serie en donde específicamente cuentan que los protocolos aplicados a pacientes familiares de médicos, el médico no puede estar ni siquiera detrás del vidrio, el que tiene la vinculación sanguínea con la persona, porque son protocolos que se usan y seguramente que se usan con un sentido, con un estudio, con un análisis previo de por qué no. Entonces, en esta, digamos, paradoja de que me haya tocado a mí asistir a mi papá, yo creo que, bueno, vivir en el interior del interior tiene sus cosas. Una de las cosas feas es la logística en la salud hoy por hoy, y esto no quiero que se transforme
en una queja, pero está muy difícil para Claro. todos los colegas que trabajamos porque casi todas las instituciones están saturadas de pacientes, hay muchísima demanda, hay muchísima casuística, hay muchísima enfermedad. Después podemos hablar de los gatillantes si querés, pero de las enfermedades cardiovasculares seguro que hay mucho más. Entonces es muy difícil coordinar cuando vos necesitas intervenir, que la disponibilidad de algún colega, que seguramente lo conozco, porque en esta disciplina somos pocos, nos conocemos todos, acepte también el desafío de tratar el padre de un colega y así, ¿no? Entonces, un poco el devenir de la enfermedad de mi papá llevó a que las cosas fueran haciéndose, o los estudios complementarios que necesitas para abordar el tratamiento con una técnica de TAVI, que es lo que se hizo o lo que hicimos nosotros. TAVI es una sigla que traduce un implante aórtico valvular percutáneo, que es mínimamente invasiva y viene a reemplazar lo que antes se hacía con la cirugía a cielo abierto, que era el reemplazo valvular aórtico. Entonces, hablé con mi papá y me dice, quiero que lo hagas vos. Porque, bueno, yo ya lo había tratado, había hecho una angioplastia, que tenían un problema con... Y confiaba y confía, estimo yo. Y yo fui el día antes para decirle, viejo, eh, ¿vos estás seguro de que querés que lo haga yo? ¿Puedo llamar a alguien? ¿Puedo llamar a alguien? Esperamos que venga alguien. Digo, si estás preocupado, decime, porque es muy importante para mí, porque esto que estoy aconsejando, si bien hay consenso, o sea, generalmente hoy por hoy el médico no solamente tiene la opinión del colega para contrastar o coincidir, sino que también tiene la asistencia de la inteligencia artificial en cuanto a lo que son las guías terapéuticas, los pasos que uno debe dar. Es muy raro equivocarse cuando uno está un poquito interiorizado o, digamos, involucrado en la medicina asistencial. Entonces me dice, no, 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 no tengo miedo, quiero resolver esto, lo quiero hacer porque me siento mal, así que mañana vamos. ¿Y tu madre María Cristina, qué dijo? Y mi mamá, ¿qué puede decir una mamá del hijo? No le puede decir sí o no. Ella lo único que puede manifestar es con expresiones o de temor o de angustia o ansiedad. La verdad que fue un momento que yo no quise ponerme a analizar, porque si lo ponía a analizar como hijo, probablemente terminaba derivando la situación y el proceso o el problema para resolver en otra persona. Y la verdad que quería que estuviera en mis manos. Quería que estuviera en mis manos. Y bueno, creo que gracias a Dios y a la tecnología fue una decisión acertada, por más que haya ido en contra de los protocolos. ¿Lo charlaste con Laura? Supongo que sí. Sí, Laura es muy prudente en ese aspecto, es muy prudente porque sabe lo importante que es la relación que yo tengo con mi papá, con mi familia. Eh, digamos, es una decisión difícil, es una decisión difícil. Lamentablemente acá tenemos, mm, como en todo el país, pasa en todo, excepto en Buenos Aires o Córdoba, quizás Rosario, que hay muchos recursos humanos bien formados, buenos, que son buenos cardiólogos intervencionistas, que los conozco a todos, son excelentes, que tienen experiencia y casuística, pero no viven acá. Entonces, un poco eso fue también el condicionante de tomar esa decisión. La verdad que no me sentí eh, que alguien haya dudado de que la decisión que estábamos tomando y que el procedimiento que íbamos a enfrentar tendría que haber dado un paso al costado. Inclusive tampoco yo lo sentía, ¿no? Sentía que estaba dando lo mejor de mí, de ese bagaje en el aprendizaje, para aplicarlo a alguien que para mí era mucho más que importante, ¿no? Que es mi papá. Ni hablar. Y esta técnica, si más o menos, de pronto no es una irresponsabilidad de mi parte, irrespetuosidad de mi parte, pedirte que, a ver si me podéis describir la técnica y veremos si podemos documentarla, agregarle una documentación grabada. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, esto, el implante o el reemplazo valvular aórtico percutáneo, es una técnica que desarrolló un médico francés que se llama Alain Crivier Anda en el que año bien. 2002, fabricada con un stent autoexpandible
¿no? De nitinol, que tiene una característica particular en su constitución porque, digamos, es termolábil o termosensible, tiene un diámetro nominal para el cual está configurado que con la temperatura del cuerpo ayuda a llegar a su máxima expresión, es decir, para el diámetro nominal para el cual está concebido. Hay varias medidas que tienen que ver con medidas anatómicas que uno toma con herramientas como la tomografía multicorte y está constituido de pericardio porcino, ¿m? Que ayuda a hacer el trabajo, a reemplazar el trabajo de la válvula biológica o de la válvula nativa, perdón, por la válvula protésica. Pero, Entonces, eso viene como colapsado, crimpeado en un sistema de entrega que uno hace una pequeña punción a nivel de la ingle, porque tiene, para que vos te des una idea, Jorge, tiene un diámetro de aproximadamente 6 milímetros, 6 milímetros de diámetro, entonces eso lo introducís dentro de la arteria femoral, transpones el plano valvular aórtico y primero dilatás ese espacio que está cerrado. La válvula aórtica es una válvula que combina o conecta el corazón, o sea que es un músculo que bombea 70 veces por minuto, unas 200.000 veces por día. Entonces, cuando vos transpones esa obstrucción que se da porque la válvula se calcifica y empieza a endurecer si no puede abrir bien, vos dilatás con el balón, haces una especie de lecho donde vas a ir a alojar esa prótesis y luego colocas esa válvula y la desplegas. Como es de manera autoexpandible, se despliega sola y se va afirmando en los bordes para los cuales vos estuviste planificando el procedimiento. esta intervención quirúrgica, querido, perdón la interrupción, querido Fernando, en el establecimiento de la salud que diriges, ¿cuántas se hacen por año? Bueno, esta fue la número 100, la de mi papá. Y atrás de mi papá venía otro que fue la 101. Mira vos. Eh, nosotros vivimos en una ciudad, Villa Mercedes tiene 160.000 habitantes y tiene una zona de influencia que va de norte a sur, que son localidades conocidas, Merlo, la más extrema en la provincia, después por el sur Nueva Galia, que es otra, son localidades chicas. Pero recibimos zona de influencia. Amigos que yo tengo que han venido de otros países, porque en la vida uno ha recorrido y ha conocido gente, visitado instituciones, de hecho una parte de mi formación también la hice afuera. Ellos han venido a visitarme acá y lo que no pueden entender es la casuística que nosotros tenemos en cuanto al volumen de pacientes que tratamos con este tipo de Mira proceso de vos. enfermedad. Y te cuento por qué se da eso. Se da eso porque Merlo, que es una ciudad turística, que al principio era chiquita, vendría a ser el equivalente de Pinamar de hace 40 años, 50 años, donde mucha gente de Buenos Aires se radicaba en Pinamar buscando calidad de vida. Bueno, eso mismo pasa acá, ese fenómeno pasa que gente de Buenos Aires, gente de edad, se viene a Merlo cambiando un ámbito, una calidad de vida, buscando un cambio en la calidad de vida, y su enfermedad eclosiona acá. Como eclosiona acá, el centro de referencia es el instituto donde yo estoy, así que los veo a todos, los veo a todos. Así que hay muchísima patología que está más relacionada a pacientes de edad, como por ejemplo aneurisma de aorta abdominal, estenosis aórtica, enfermedad cardíaca coronaria difusa. La verdad que es una fuente de pacientes que no es genuina de San Luis, sino que viene por una cuestión inmigratoria. Y ahora después de esta difusión que ha tenido la operación de tu padre, te van a volver loco. ¿Cuántos profesionales te acompañan en ese establecimiento y a quién pertenece él mismo? Bueno, el Instituto Cardiovascular Cuyo es una institución que es servicio de cirugía cardíaca e intervencionismo vascular, digamos, un servicio del tercer nivel de cardiología, en donde prestamos servicio a una clínica que se llama Clínica Concagua, que forma parte de un holding familiar también, pero no de Mercedes, sino de Mendoza. Gente que está vinculada a la salud hace bastante tiempo. Y bueno, nosotros somos como un servicio apéndice o satélite
de esa clínica. Y trabaja con nosotros el doctor Santiago Machuca en la parte de cirugía cardiovascular, es el jefe de servicio de cirugía cardiovascular, que paralelamente también es jefe de servicio del modelo de cardiología de Córdoba. Como estamos cerca nosotros, estamos a 320, 330 kilómetros, nos atiende el servicio de cirugía cardiovascular. Y conmigo está el doctor Alejandro Martorina, que también es un cardioangiólogo intervencionista, que él vive en San Luis, o sea, 90 kilómetros de Mercedes, y trabajamos todos los días juntos. Viaja a Mercedes y trabaja. Así que, bueno, después hay un staff de personal enfermero y técnico que sin ellos el instituto no sería viable, porque la verdad que son magníficos todos. Esa frase me hace recordar la de René, que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Sí, Es lo que estás sí. haciendo. Y porque, digamos, nosotros somos la comunidad de las hormigas, en cuanto a, no solamente socialmente hablando, sino también en el ámbito de la salud. Lo que pasa es que muchas veces no queremos asumir que somos de la comunidad de la hormiga, porque solo o solos, como institución, es muy poco lo que nosotros podemos hacer por el ser humano, porque se busca tanto la subespecialización o la hiperespecialización, en que uno empieza a despersonalizarse de que el paciente es un todo y empieza a obviar los gatillantes de las enfermedades y que tienen que ver con esto de la comunidad, ¿no? De la comunidad de las hormigas. Entonces, eh, a mí me gusta, por ejemplo, no me gusta que sea mi figura la que destaque, me toca ser a mí a veces el que pone la cara, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, pero nada de esto, nada de lo que hacemos con los pacientes sería posible si no hay un trabajo multidisciplinario que prepondere o prevalezca por sobre las individualidades, ya sea personales o de quien hace alguna especialidad de diagnóstico y que sea quien ayude a abordar a un tratamiento, ¿no? Fernando, me gustaría que los médicos jóvenes del país, de la República Argentina, es una situación compleja que vive el país, muy difícil, escucharan de tu boca y que me contaras, que nos contaras lo que has pasado en el 2001, donde por ahí leí que hipotecaron la casa de tu padre, que te dieron un préstamo y que después la cosa se complicó muchísimo. Y porque eso me parece a mí, dirás, para esto me entrevista a este tipo, pero me parece que es un buen mensaje que con tu capacidad de trabajo, de esfuerzo, por tu pasión, por tu amor, por tu valoración de la familia, todo ello, y que la gente sepa que este médico prestigioso que hoy sos, que te sé que te formaste también en los Estados Unidos, pasó por circunstancias difíciles, ¿no? Sí, fue en el año fatídico que encuentro muchas similitudes, inclusive hasta desde la percepción con esta época que vivimos, eh, que, digamos, mi ilusión o mi objetivo era poder reproducir ese aprendizaje que yo había recibido en una residencia, donde precisamente la residencia es eso, ¿no? Un trabajo comunitario, un trabajo multidisciplinario, donde no había rangos, excepto el que uno le asignaba a la persona. Nadie se arrogaba la jefatura, por más que tuviera el título. Nosotros se lo dábamos porque elegíamos confiar en la persona que nos guiaba. Y esa persona que nos guiaba no era que solamente por fe o por esperanza, sino porque veíamos cómo se conducía y se manejaban. Entonces nosotros no nos teníamos que cuestionar a quién nosotros mirábamos como quién iba a ser nuestro formador. Entonces yo considero y soy un agradecido de haber vivido en esa época del Instituto Sacré-Cœur, Sí, donde Instituto Sacré-Cœur, que estaba en la calle Paraguay, empezó en Bustamante y Gallo. sí. Eh, Mi formador o nuestros formadores fueron, tengo nombres icónicos para mí, que aparte de ser profesionales reconocidos como Ricardo Dalton, Ricardo Tuda, Sí. Marcelo Pettinari, eh,
Fernando Dardo Fernández Aramburu, bueno, nombres que son conocidos, Fernando Mastroianni, como gente que desde la sencillez y el profesionalismo y desde la calidad humana transmitieron esta idea que formaron en mi cabeza para que yo pudiera extrapolarla a un lugar Maravilloso. como Villa Mercedes, como mi lugar, mi ciudad. Pero me doy cuenta de que en los lugares más chicos prevalece el individualismo, prevalece, quizá por una cuestión de falta de recursos humanos, no hay tantos recursos humanos. Entonces, es muy difícil lograr que la gente trabaje amalgamada, que trabaje en esa comunidad de las hormigas para ese propósito superior que es la persona o el paciente que sufre. Nada menos. Y parece que son palabras o son términos demagógicos, pero en realidad uno tiene que sentirlo de esa forma para que realmente tengas la vocación y para que no sea un trabajo sino un placer, ayudar. Así que esa, esa etapa, digamos, para mí me marcó y yo quise hacer eso, trasladar esto a San Luis, por más que acá en San Luis había buenos profesionales o buenas instituciones, pero yo quería tratar de hacer eso, ¿no? Te puedo decir, Jorge, que no lo pude lograr nunca. Y estuve solo muchísimo tiempo. Y lo vivía como una frustración, lo vivía como, digamos, digo, ¿por qué pasa, no? Que yo que quiero integrar y, y formar un equipo de trabajo multidisciplinario en donde lo importante no sea lo administrativo, sino lo humano y lo médico, me costaba tanto lograr. Eh, Hay anécdotas que no cuento porque forma parte de cosas que quiero que no, que la mente se olvide, pero tenían que ver con esto, ¿no? De que el propósito por el cual yo había diseñado la estrategia de hacer, no yo, sino lo que quería era no inventar nada, está todo inventado. Fernando, ¿cómo está la especialidad en relación al mundo? Mira, nosotros no tenemos desarrollo tecnológico, no porque no tengamos la cabeza para tenerlo, porque de hecho el STEM lo diseñó un argentino, un platense, Julio Palmás. Sí, ya se lo conozco. Eh, Después tenemos a Parodi, que diseñó la endoprótesis aórtica para el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. Es decir, no tenemos déficit intelectual o déficit de materia gris o de cerebro, tenemos problemas de financiamiento. ¿Qué pasa? Vos te vas a Estados Unidos, yo estuve en Anaheim, en el Anaheim Regional Memorial Center, en el año 2008, en donde estuve haciendo un fellowship de 6 meses ahí, precisamente con dos argentinos, con Julio Vargas y con Oscar Matthews, Mirá vos, uno jujeño y otro porteño. mirá vos. Y ellos estaban ahí en el servicio de hemodinámica, bueno, estuve con ellos formándome. La tecnología es infinitamente superior, la disponibilidad de recursos también. Y nos falta a nosotros eso, nos falta financiamiento, nos falta el financiamiento para poder diseñar y concretar las ideas y los diseños que los médicos argentinos tenemos. Tenemos talento, pero no tenemos los financiadores. Te cuento a vos y al público que hace unos 35 años o más apareció Parodi, era mucho más joven, con una cosa larga, al estudio de televisión donde hacíamos un programa nosotros, muy importante, buscando quién lo financie eso, quién lo ayude. Y creo que por ahí comenzó un principio de ayuda, de ahí viene la relación que tengo con Parodi desde hace muchos años, ¿no? Con esto que estabas, ya que hablaste de Parodi, ¿no? Bueno, Fernando, mira, hay una pregunta que debo hacértela, ¿no? ¿Cómo fue atender a Maradona, siendo vos muy jovencito? ¿Qué recuerdos tienes de él? ¿Qué tienes de él? ¿Y qué pensás de esta problemática? No te quiero meter en ningún lío, de lo que pasa con la ciencia y con la universidad pública en Argentina. Para ser sintético, te cuento lo de Maradona como primera respuesta a tu pregunta. Me vuelven loco mis colegas porque me llegué a ser Salvador de Maradona.
y porque no sé por qué se ha dado de esa manera. Yo tuve que ver con un equipo que lo trató a Diego en su parte, una parte de las más difíciles de su vida. Conformaba parte de un equipo que trabajaba en una institución que era de las características que te conté antes, y yo era un eslabón más de una cadena, pero por alguna razón el que tomó trascendencia y relevancia fui yo, no me lo merezco. Pero vos hiciste el cateterismo a él. Claro, sí, con Marcelo Petinari, que es mi jefe. Mi jefe, yo trabajé con él en ese procedimiento, no lo hice yo personalmente, Mm, lo hizo participa. él, yo lo ayudé, claro, pero no puedo arrogarme la autoría pues, de algo que no hice. Entonces, yo formé parte de ese equipo y, y en eso era lo que yo te destacaba de la institución, que estábamos todos trabajando para el bien común, que era el paciente, independientemente que el paciente se llamara Diego Armando Maradona, más allá que era mi ídolo declarado y que cuando lo vi casi me desmayo. Imagínate cuando lo podía tocar, cuando podía ver la cicatriz que le causó Goicoechea cuando juega en Barcelona. O sea, cosas inolvidables para mí. Así que esa fue mi experiencia con Diego, más allá de lo tumultuoso que fueron los 5 días que estuve internado en la ¿Qué edad institución. tenías, Fernando, vos? Y ahí yo tenía 30 30 y pico de años, 32 años. 30 años, sí, por ahí. Así que fueron 5 días fatídicos para todos los que trabajamos ahí porque se alteró todo. Le salvaron la vida. Bueno, sí, 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 en eso es verdad, porque llegó con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, a consecuencia de un medicamento que se le hizo en Uruguay. En vez de hacer una cardioversión eléctrica, le pusieron un beta bloqueante. Y porque yo la verdad que siendo empático me pongo en los zapatos del médico de guardia y hay que cardiovertirlo a Maradona. ¿Cómo hace para ponerle 50 joule al 10? Yo no sabía si darle un beso o hacerle un abrazo o hacer la compresión de la femoral. Qué O fenómeno. sea, porque eso es lo que inspira y lo que irradiaba Diego. Así que lo demás está en los medios, lo conoce todo el mundo, digamos, los días que transcurrió en la institución. Así que no es algo que vaya a tomar tiempo que lo explique porque está en todos lados, ¿no? A mí me decía el cordobés, ¿qué hace cordobés? Así que, bueno, todo lo demás, un montón de anécdotas, pero bueno, no viene el caso. Y respecto a tu segunda pregunta, yo, eh, antes que nada, te quiero decir que tengo una idea sobre la batalla cultural que nosotros estamos manteniendo en relación a eh, este intento de socavar nuestros cimientos intelectuales, históricos y, eh, y patrióticos, si se quiere, porque lo que pasa con las universidades no es una cuestión de presupuesto, una cuestión económica, no tiene que ver con la necesidad de auditorías, porque quien quiere hacer las auditorías no es el ente que tiene que hacerlo. Eh, creo que tiene que ver con una cuestión de una depredación del capital intelectual que ostentan las universidades nacionales, porque eh, son al menos la UBA está entre las 8 más importantes del mundo. Entonces, y la Universidad de Córdoba también. Entonces, que haya, digamos, que se supervise o se auditen trabajos o tareas que se hace en nuestra patria y nuestra historia está conformada de tal manera como para que haya entidades que tengan la dedicación exclusiva para hacer determinada cosa y que no tenga que intervenir otras que no tienen, digamos, preponderancia o no tienen eh, la, digamos, la posibilidad o el derecho de auditar en esa instancia a la universidad pública. Entonces yo lo veo así, lo veo como una afrenta a nuestra esencia cultural, a los que tuvimos la suerte de pisar una universidad, a ver cómo se
cómo se gestiona, quienes estuvimos en los centros de estudiantes. Entonces, esa creo que responde a tu pregunta. Fernando, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Dios permita que te pueda dar un abrazo sanluiseño, como te defines, la tierra donde nació mi madre, ahí cerquita a La Toma, en Paso Grande, que creo que pertenece a La Toma, no sé cómo soy, y conocer también, dar un abrazo a tu padre, a tu madre, a Laura, el sostén de tu vida. Así que felicitaciones por tu labor, querido médico argentino tan prestigioso, tan apasionado. Así que muchas gracias por permitirme esta charlita que, como te prometí, va a quedar para tus bisnietos. Bueno, yo déjame, Jorge, que te agradezca que con tu silencio y tu paciencia hayas dejado que me exprese y contarte todo lo que me permitiste contar. Hasta cualquier momento y muchas gracias, Fernando.